Las letras reflejas. Las letras reflejas son aquellas letras que por su estructura, características, tienen una interpretación grafológica propia. Es muy importante que para el estudio de las letras reflejas sean interpretadas dentro de un contexto gráfico de manuscrito, nunca por separado. En el estudio de las letras reflejas, las que mayor información nos brindan son las T, la G, la I, la D, la M y las letras ovalares. La letra G es la que expresa la sexualidad. Esta letra nos enmarca la madurez sexual del individuo, las relaciones del mismo, la fantasía y el erotismo, como también el acaparamiento de los bienes materiales. La G se forma desde el óvalo, donde hace un trazo descendente, que es el pie. Luego el horizonte se enmarca entre el trazo descendente y ascendente, donde éste se cruza. Estos son algunos trazos de la G minúscula. El tallo es la unión de la cabeza y la cola de la G. La oreja es el trazo pequeño en la parte superior de la G. El bloque es la unión de la cola entre sí. La G refleja el consciente en el inicio y en el final del trazo, el inconsciente en la línea descendente-ascendente del trazo de G, y el inconsciente está en el punto medio de la línea descendente-ascendente, trazando una línea horizontal. La presión de la letra G. La presión de la letra. La presión normal habla de libido normal, de fortaleza sexual y vitalidad normales. Cuando estamos hablando de la presión débil y temblor, estamos hablando de escasez de madurez sexual o impotencia sexual. Cuando hablamos de una presión débil, un jamba estrecho, estamos hablando de una persona con timidez sexual y huye al placer sexual. El óvalo es el representante del yo. Cuando hablamos de una letra sin óvalo, es una persona sin afectuosidad íntima, son exagerados y hablan demasiado. Cuando hablamos de un óvalo pequeño y un eje grueso, hablamos de timidez y egoísmo, de no pertenecer a ser afectuosos, y hablamos de un óvalo grande y eje pequeño, de la sensualidad, de la afectuosidad y de la escasa vida íntima. Ahora hablaremos de los óvalos grandes con ejes atrofiados, que son de abstinencia y de falta de oportunidades. Óvalos abiertos hablan de la búsqueda de esas relaciones, son generosos. Y cuando hablamos de óvalos cerrados, en la intimidad es muy reservada y no hacen confidencias. Cuando hablamos de óvalos separados y de ejes, la conducta es disociada y separan lo afectivo de lo instintivo. El jamba es un plano instintivo en mayúscula. La primera es la G de imprenta, que habla de la sensualidad controlada, y la G pegada, que nos habla del egoísmo y preponderación de uno mismo en las relaciones sexuales. El jamba de la G minúscula. Forma de presencia de ángulos o puntas. Cuando hablamos de pies angulosos con puntas, esto define una timidez sexual, la frigidez, la insatisfacción sexual. Cuando hablamos de un doble ángulo, hablamos de la escasez de fantasías sexuales y la represión de instintos. El ancho del pie simboliza sueños eróticos, fantasías y deseos. El pie que viene ascendente sobre el deceso habla de las tendencias de cubrir los deseos, y el pie de grande exagerado habla de las fantasías sexuales, de las necesidades de tipo erótico y el coleccionista de pornografía. El largo extenso de la jamba. Cuando hablamos de una jamba normal de 2 a 3 veces la altura, hablamos de una sexualidad saludable. Cuando hablamos de una jamba corta, hablamos de un libido débil, instinto reprimido y timidez sexual. Cuando hablamos de pie largo, de lo normal, hablamos de gran actividad sexual. En la cohesión hablamos de
la letra que se liga a la siguiente, que es cuando una persona se entrega y se realiza sexualmente. Y en la que no se liga en la siguiente letra, habla de una inmadurez en la entrega sexual. Las desviaciones de la letra G. La primera nos muestra las fantasías eróticas y el coqueteo sexual. La segunda nos muestra el rechazo a los deseos. La tercera, el instinto reprimido y la timidez sexual. La cuarta nos enseña la tendencia a encubrir los deseos. La quinta nos enseña las fantasías sexuales, la necesidad del tipo erótico. La sexta nos enseña las fantasías eróticas y el coqueteo sexual. Esta imagen nos ilustrará un poco sobre las ovalares de la letra G y nos marcará sobre los tratos iniciales especialmente. En esta otra imagen ilustraremos todo lo que trata el jamba de la letra G, ilustrando lo anteriormente visto y complementando los trazos de la jamba, desde el inicio de partida hasta el final a llegada. Buenos días, mi nombre es Cristian y les hablaré sobre la letra T en psicografología. Si analizamos las partes de la letra T, observamos que esta está conformada por una cruz, un trazo de arriba hacia abajo en forma vertical, el AMPA, y barra, que es un trazo horizontal de izquierda a derecha. El AMPA simboliza el yo del sujeto, la energía con la que el sujeto afirma su personalidad. La barra representa la voluntad con la que la persona afronta obstáculos, la energía que utiliza para imponer su voluntad y concretar sus proyectos. Características del AMPA de la T. AMPA recta y firme, significa solidez de pensamientos e ideales, rectitud moral. 2. Cuando el AMPA es recta con base curva, firmeza sin brusquedad. 3. Cuando el AMPA sobrepasa la base de la línea con base angulosa, significa que el sujeto puede tener reacciones tajantes y categóricas. AMPA no alcanza la base de la línea, timidez, inhibición. Y por último, el AMPA con rasgo inicial es más largo, nos presenta a un sujeto con necesidad de apoyarse en sus experiencias pasadas. Características de la barra de la T. La altura de la barra indica el grado de sumisión del sujeto, si es baja, o de imposición si es alta. 1. Muy alta. Cuando se encuentra por encima del AMPA o trazo vertical, significa tendencia a rebelarse contra lo establecido o imponer su voluntad a los otros. 2. Situada alta. Dotes de mando e imposición. 3. En un punto medio. Sujeto que puede someterse o imponerse a los demás, según convenga a su supuesto de trabajo. Y 4. Barra baja. Sumisión. Sujeto apto para ocupaciones dirigidas. Grado de avance. Significa introversión cuando está a la izquierda y extroversión si está hacia la derecha. La número 1, a la izquierda, fuera de palote, introversión y temor. 2, el lado de la izquierda, prudencia, reflexión y vacilaciones. 3, centrada, reflexión, autocontrol y objetividad. 4, a la derecha, decisión y acción. 5, muy a la derecha, impulsividad y reflexión y impaciencia. La dimensión de la barra T da idea de la contención y la represión del sujeto. Para la barra corta, la represión, autocontrol utiliza la fuerza racional. La barra larga, impaciencia, iniciativa, tendencia a abarcar más de lo posible. La dirección de la barra representa seguridad en el sujeto en sí mismo. La barra hacia arriba se opone al ambiente que lo rodea con tendencia a discutir, quiere tener razón.
La barra hacia abajo, terquedad, se aferra a sus ideas y a sus creencias, voluntad que decae. Y la barra horizontal reconoce sus errores. Según su regularidad, sin barras, la pereza, fallos en la voluntad, poco impulso en pos de sus logros. Barras iguales y regulares, constancia y persistencia. Y barras irregulares, inmadurez y carácter variable. Forma de la barra de la letra T. La barra en forma de círculo, capricho, hace lo cómodo, evita esfuerzos. Barra ligada a la letra siguiente, persistencia, dinamismo y deducción. Y barra doble, duplica los esfuerzos. Y por último, para terminar este análisis de la letra T, encontramos la presión de la barra, que representa la fuerza de voluntad del sujeto. A continuación hablaré un poco sobre la grafología de la letra D minúscula, que psicológicamente representa el espíritu creativo de las personas. Esta letra, que está formada por dos partes, un óvalo y un hampa, unidas de manera armónica, representan el equilibrio entre la imaginación y la realidad. El óvalo refleja la parte emocional y el hampa la parte racional. Como lo dije anteriormente, de manera general, la letra D siempre va a representar el espíritu creativo. Sin embargo, en el caso en que no exista equilibrio entre óvalo y hampa, habrá que interpretar las partes de la letra por separado. Cuando predomina el hampa respecto al óvalo, significa que no hay equilibrio entre la imaginación y la realidad, y que a su vez se ve un poco distorsionada la ilusión de la fantasía. El hampa es la prolongación hacia arriba de la letra D. Representa lo que el sujeto piensa, la imagen paterna y la parte masculina. Nos informa acerca de sus aspiraciones, la intensidad de su vida mental, el grado de firmeza de sus principios y el nivel de fantasía e imaginación. La letra D, normalmente ejecutada, es aquella que conserva su caligrafía escolar, como lo podemos observar en la imagen. Y este tipo de letra nos transmite sencillez, ingenuidad, espíritu inocente, cierta dosis de rutina y por ende escasa imaginación. Tipo de trazo. Letra D sin trazo inicial. Representa una personalidad sencilla y concisa. Letra D con trazo inicial largo y recto. Es una persona de firmes principios, que puede llegar a tener buenas aptitudes y que de un lado negativo es agresiva o algo inoportuna. Letra D con trazo inicial largo, recto, pero desligado del óvalo. Es una persona con facilidad para la comunicación e inclinación hacia la oratoria. Trazo inicial que nace en la zona superior. Es una persona que usualmente se rebela contra la autoridad y que puede llegar a tener instintos posesivos. Trazo inicial en arco. Es una personalidad arrolladora que usualmente llama la atención. Trazo final. Ausencia de trazo final. Es una persona con tendencia a la espiritualidad y que puede llegar a ser bastante tímida. De un lado negativo se refleja cierto grado de deshonestidad. Trazo final que desciende debajo del renglón. Es una persona instintiva y con algún cierto grado de impulsividad. Dimensión del hampa. Puede ser corta, alta o sobreelevada. Cuando el hampa es corta, refleja el sentido común, los ideales y a su vez que la persona se limita únicamente a tareas cotidianas y concretas, es decir, poca imaginación. Alta. Es una persona con cierto grado de intelectualidad que puede llegar a ser muy noble y que a su vez refleja estética y creatividad. Sobreelevada.
es una persona que busca el equilibrio entre la creatividad y la razón. El óvalo. Por su parte, el óvalo en la letra D representa lo que el individuo siente. Simboliza la esfera femenina de la persona, es decir, la imagen materna. Nos brinda información acerca del grado de apertura, de la vida afectiva y de la madurez emocional del sujeto para con los demás. Óvalo vertical estrecho. Es una persona que refleja espiritualidad y plenitud. De un lado negativo puede llegar a ser bastante intolerante. Óvalo aplastado. Es una persona que se desarrolla muy bien en ámbitos sociales. Óvalo cerrado. Es una persona reservada y muy práctica. Óvalo abierto hacia arriba. Es una persona que refleja ingenuidad y gran desarrollo de imaginación. Óvalo abierto hacia abajo. Es una persona con dificultad para ocultar sus sentimientos y que a su vez suele ser bastante elocuente y diplomático. Grafología de la letra M, presentada por Reinel Barajas Mayorga. Los aspectos gráficos, ya sea orden, dimensión, forma, velocidad, inclinación, dirección, continuidad y presión, dentro de las letras reflejadas como la D, la M, la T, la G, la I y la R, se relacionan con rasgos específicos de la personalidad, y esto las convierte en un elemento destacado que acentúa su valor psicológico al momento de interpretar un escrito. En el caso, nos referiremos a la letra M mayúscula y minúscula. La letra M está constituida según la caligrafía tradicional por 3 arcos, y a cada uno de ellos se le adjudica un simbolismo desde el punto de vista psicológico. Las letras mayúsculas en general simbolizan el yo del escritor, lo que siente de sí mismo, su nivel de aspiraciones, su autoestima, y las letras minúsculas que acompañan a las mayúsculas corresponden al sentimiento que le infunden los otros. El significado de la letra M. A cada arco o monte se le ha asignado una interpretación psicológica. Esta letra M nos permite apreciar la armonía o desarmonía entre el yo profundo, la familia y los otros. El primer arco de la M mayúscula representa el valor que se concede al sujeto a sí mismo y a su yo profundo. El segundo arco simboliza el lugar el sujeto percibe que ocupa dentro de su entorno familiar o de esos otros cercanos. El tercer arco expresa inconscientemente la importancia que el sujeto se adjudica dentro del marco social, profesional en el que se mueve. Cuando la letra M está formada solo por 2 arcos, la interpretación se simplifica. El primer arco simboliza el yo del escritor, el segundo arco todo lo demás como lo son los otros, el ambiente familiar y el ambiente social. El significado de la letra M y el simbolismo. Encontramos los 3 arcos ya sean iguales. Esto nos indica que existe cierto grado de equilibrio de la autoestima en las 3 esferas de la personalidad. Si son arcos sobrealzados, eso representa que es orgullosa, representa que la persona tiene cierto distanciamiento, altanería, desprecio. Si está acompañada de minúsculas pequeñas, se interpreta como impulso para compensar un complejo de inferioridad con orgullo desmesurado, ambición de jerarquía o de poder. El arco que se eleva por arriba de los otros simboliza un plano en el cual el sujeto se sobrevalora. Cuando los 3 arcos son bajos, se deduce una personalidad modesta o falta de confianza. El arco que se presente desnivel respecto a los otros refleja la esfera en la que el escribiente se percibe a sí mismo o menos importante. También encontramos el primer arco de mayor tamaño. Esto significa
que indica que se considera más importante que el resto, que existe algo de orgullo y cierta necesidad de sentirse reconocido y valorado por el entorno. Segundo grado, de mayor tamaño. Le otorga mayor importancia a la familia, puede que pertenezca a familias tipo clan y se siente orgulloso de pertenecer a él. Tercer arco, de mayor tamaño, persona ambiciosa, oportunista, que siente deseos de sobresalir en sociedad y que las críticas le resultan de suma importancia y tiende a tener una necesidad de destacarse y presenta tendencias egocéntricas. Trazos de la letra M según su forma. Encontramos la forma ancha, que significa psicológicamente aplomo, desenvoltura, extraversión, necesidad de contacto con el otro, generosidad, sociabilidad y confianza en sí mismo. Estrecha, se relaciona con personas retraídas, reflexivas, inseguras, tímidas, falta de confianza en sí mismas. En bucles, similar a 2 o 3 Ls, significa tendencia a la expansión, adaptación, habilidad para el contacto y para la expresión. Como los arcos se vuelven sobre el escritor, indica tendencia al autoelogio. Complicada, inflada, con exageraciones, vanidosa la persona y una necesidad de aparentar lo que no es. En guirnalda, esta presenta un movimiento similar al de las letras U abiertas hacia arriba. Simplifica su escritura y evoluciona respecto a la caligrafía aprendida. Significa naturalidad para vincularse con el otro, sociabilidad, capacidad de adaptación, es un signo de evolución, amabilidad y gracia. Rasgos iniciales y finales de la letra M. Rasgo inicial envolvente debajo del primer arco. Todo movimiento curvo en espiral denota características narcisistas y seguridad en sí mismo. Rasgo inicial muy desarrollado. Rememora el pasado con el espíritu conservador, amante de las tradiciones y de la familia. Rasgo inicial que tacha la letra. Todo aquello que tache la letra mayúscula, como está simbolizada. El yo expresa descontento profundo, desprecio y sentimiento de culpa. Rasgo final descendente vertical. El rasgo que baja a la zona instintiva presenta un realismo práctico, descargas temperamentales, celos, falta de autocontrol. Según Matilde Ras, lo asocia con codicia y unas necesidades económicas. Si este rasgo termina en bucle, presenta un acaparamiento con codicia, disfruta del dinero y el interés del sujeto se centra en torno a los objetos tangibles. Se siente superior a los amigos y familiares, pero diferente en sociedad frente al público. Esto es un típico cierto de políticos que tienen esta poca consideración por su familia, pero que aceptan integrarse por la opinión pública. La letra M minúscula. Esta presenta un modelo caligráfico escolar, presenta una personalidad sumisa y pasiva, se encierra en sí mismo para ocultar el exceso de sensibilidad, sin trazo inicial, presenta timidez, astenia y una inhibición. Trazo inicial recto sobrealzado, vanidad de espíritu, egoísta. El trazo inicial sobrealzado representa un exceso de autoestima, presumido, vanidoso, orgulloso, con ambiente gráfico positivo, representa una capacidad de autorreflexión. Trazos iniciales y finales de la letra M. El trazo inicial en espiral presenta una tendencia acaparadoras, posesivas, egoístas, egocentristas. Trazo inicial envolvente presenta una obstinación, una terquedad, una negatividad, un carácter caprichoso y la persona es intratable. Trazo inicial en la zona inferior presenta un narcisismo, una vanidad, un orgullo, una necesidad de contemplarse a sí mismo. Trazo final regresivo, tendencias acaparadoras, es egoísta, posesiva y presenta intereses materiales y es falsedad.
Grafología de la letra M minúscula según su forma, de manera extendida. Esto representa que la persona es expansiva, que busca una expansión como tal. Estrujada, que es una persona irritable, apurición del ánimo, deseos de anonimato. Curva Guirnalda, es una persona encantadora, receptiva, se adapta fácilmente a los códigos que la sociedad impone. Es flexible, generosa, posee diplomacia y sensualidad. Con bucles, esto presenta diplomacia, espíritu rutinario, tiene rasgos regresivos, lentitud, falta de decisión y empuje, acompañado de velocidad lenta, significa dubitativa y solitario. Filiforme. Estas son grafologías de la letra minúscula según su forma. Ya dentro del ambiente gráfico positivo, esto representa una independencia, una evolución, inteligencia, agilidad mental, habilidad, flexibilidad, adaptación espontánea y aptitudes para medir conflictos. M con 4 arcos, confusión mental. Hay que confirmar si la presión es floja o débil, de inclinación desigual y si hay torsiones de angustia. Arco buclado, esto presenta que la persona es egoísta y es amable solo por interés. Letra M angulosa, esto presenta una tenacidad buena de predisposición, dureza de carácter, escala de flexibilidad, difícil de gobernar, es irritable, impresionable, con grafismo en curva. Esto representa que se adapta fácilmente, que posee la energía suficiente para lograr los objetivos. Muchas gracias. La letra I es un carácter muy simple, pero también uno muy importante. Esto es porque en el punto se refleja la atención a los detalles, la precisión, la memoria y la concentración de las personas. El origen del punto de la I se da en la época de la escritura gótica. Era muy común escribir dos I juntas, por lo que al leerlo se podía confundir por una U. Así que para diferenciarlo, primero se utilizó una raya, que era una especie de tilde, pero por la rapidez de la escritura se terminó convirtiendo en un punto. De ahí viene la interpretación de que quienes ponen los puntos sobre las IES son personas meticulosas y perfeccionistas. En esta imagen se puede observar cómo era un texto anteriormente que se colocara el punto a la tilde. La I se conforma de dos partes, el palote, que es el trazo vertical, y el punto que está sobre el palote. Se han estudiado tres tipos de palote, entre esos está el ausente. Este trazo filiforme indica que una persona es nerviosa y que está apurada. También se encuentra el palo recto, que es una persona con fácil comprensión de las cosas, es independiente y tiene muy buena memoria. La letra I de base ancha significa una persona ordinaria y vulgar. Comienza a analizar los aspectos del punto. La forma es los aspectos más importantes, porque este refleja las características más personales y profundas del individuo. Bueno, primero tenemos el acento vertical, que es una especie de tilde, ya sea recto o un poco oblicuo, y esto indica que es una persona nerviosa, que es agresiva y a veces con falta de atención y de concentración. Además, es muy apegada a sus principios y sus creencias. Segundo, tenemos el acento horizontal, que es perteneciente a una persona impaciente. No es influenciable, es muy agresivo y precipitado. Contrario a quien en lugar de hacer un punto, hace un círculo, pues esta persona debe bajar la fluidez de su escritura. Este individuo tiene una dificultad en la adaptación del entorno, necesita sobresalir y llamar la atención de los demás, suelen ser exagerados. También son creativos, por lo que esta característica se halla más en las personas que son arquitectos, artistas o decoradores. Otra forma en que se halla el punto es el ave en vuelo, y son aquellas personas que son positivas, buscan mostrar su vitalismo y tienen una fantasía desbordada. Cuando se habla del punto ligado al trazo, significa que el punto está pegado a la letra siguiente, y esto refleja agilidad mental, creatividad, y son personas muy deductivas y analíticas.
En caso de que las letras estén muy inclinadas, ya es reflejo de cansancio o de pereza en el momento de escribir. Cuando se halla un arco convexo, es indicativo de que la persona tiene tendencia a la depresión. Además, son reservados y muy diplomáticos. Si la I no presenta el punto, eso refleja que la persona es despistada, que tiene fallos en la concentración y en la atención a los pequeños detalles. Ahora, analizando el punto según la altura, se debe tener en cuenta la distancia entre el palote y el punto. Esto es para observar si la persona se inclina más por el materialismo o si por el contrario es más espiritual. Bueno, primero tenemos cuando el punto es muy alto, que cumplen de 8 milímetros o más. Esto indica que la persona ha perdido objetividad porque vive en un mundo irreal, utópico y mítico. No se esfuerza y evade siempre los problemas. Y por eso se le suele decir que es una persona que vive en las nubes. Lo siguiente es la categoría de alto, que es cuando son 6 milímetros. Y en esta persona sí predomina lo espiritual y el intelecto a la vez. Tienden a alejarse de la realidad porque son muy idealistas, tienen objetivos que creen que van a tener gran impacto. Si el punto se encuentra a 5 milímetros, es categorizado como semialto y se encuentra más que todo en personas que son amantes de las letras, ya sean artistas, soñadores, poetas, sociólogos, maestros o filósofos. En este aspecto, lo normal serían 3 milímetros, por eso esta es una persona que vive en armonía, que tiene balance entre la espiritualidad y lo material y la realidad y la fantasía. Cuando ya es menos de 2 milímetros es considerado bajo, es una persona bastante realista, tiende al materialismo y le importa mucho la sensualidad. Se considera caído cuando el punto está a un lado a la par del palote. Esta persona presenta debilidad física, o sea que tiene un gran cansancio, es pesimista y puede tener depresión crónica o pasajera. Si se estudia el punto según la regularidad, se debe observar si todos los puntos tienen las mismas características. Si es así, se considera regular. Estas personas tienen autocontrol, son precisas y metódicas. Pero si no, se consideran irregular porque tienen falta de precisión y de atención. Son personas que indican ser olvidadizas, desorganizadas y dispersas. Como por ejemplo en la imagen que se encuentran 3 tipos de puntos diferentes. En la imagen anterior se encontraban cuando son puntos en terminación aceradas que pueden parecer tildes y estos son por la falta de precisión y de atención. O los puntos que son muy marcados son personas que son individualistas, conflictivas, son inquietas y activas. También siempre están en busca de problemas. Otro aspecto es el punto según su avance, porque aquí se debe mirar en qué lado del palote se encuentra el punto. Si se encuentra a la izquierda, es una persona prudente, que es introvertida, tímida e indecisa. Y tiene poca confianza en sí mismo y por lo tanto no toma riesgos. Si el punto se halla muy a la izquierda, es una persona demasiado insegura, indecisa y le tiene mucho apego al pasado. Si hallamos el punto en el centro, justo arriba del palote, esto es un indicativo de que la persona tiene orden mental, que es equilibrado, tiene un balance entre la introversión y la extroversión. Posee una visión serena y clara sobre la vida. Ahora, si el punto se va hacia la derecha, esta es una persona que es apasionada, que tiene iniciativa, son extrovertidas, son ambiciosas para cumplir sus metas y propósitos, pero en la parte negativa es que no suelen reflexionar y no tienen planificación previa a sus actos, que también es lo que pasa con aquellos que colocan el punto, una letra después de la I. Significa que son personas precipitadas, son impacientes y tampoco tienen reflexión sobre sus actos. Aquí en este análisis de la presión del punto, en la primera observamos cuando es una presión ligera, pero el punto está alto.
Esto revela que la persona es mística, es idealista, tiene intuición y devoción, por lo tanto es espiritual. Pero si el trazo es ligero, pero el punto es bajo, es una persona delicada, elegante. Si además de eso la escritura es floja, entonces refleja la humildad, sumisión o la timidez. Si la letra es pequeña, es un indicativo de depresión. Además, si la escritura es firme, es una persona realista. En la imagen anterior se encontraban cuando son puntos en terminación aceradas que pueden parecer tildes, y estos son por la falta de precisión y de atención. O los puntos que son muy marcados son personas que son individualistas, conflictivas, son inquietas y activas. También siempre están en busca de problemas. Letras ovalares, como la A, la O, la P, la Q, la D y la B larga, todas estas tienen como base el óvalo. Las letras redondeadas, por su forma ovalar, son las que mayor información aportan en las letras reflejas, ya que estas caracterizan y marcan mucho la representación del yo y la espiritualidad de esta persona. Las letras ovalares enmarcan el yo, siendo así la representación del ego, de los sentimientos, y que estas interpretaciones miran las dos perspectivas de su forma y el grado de apertura. Cuando hablamos de la forma, pueden ser curvos o ángulos que representen un carácter duro, constante, fuerte y enérgico. Cuando estamos hablando de una apertura de una ovalar, estamos hablando de la apertura social. Hacia la izquierda es el apego familiar, hacia la derecha es la apertura hacia los demás, hacia abajo, o sea, la invertida, habla la tendencia a cubrir, la espirada es el reflejo del egocentrismo y sensualidad, y la de doble CIR expresa y reserva discreción. El superior habla de la facilidad de comunicación y el extrovertismo, y el lado negativo se centraría en ser indiscretos. El lado izquierdo expresa la parte que inclina hacia el plano íntimo. Cuando estamos hablando del cierre completo, de esas personas reservadas, no son muy comunicativas. Hablamos también de ese cierre a la izquierda, que tienen ese grado de personas de introversión y timidez, pero son de mente cerrada. Cuando hablamos de ese cierre notorio, hablamos de esas personas que reflejan que están mintiendo, ocultando cosas, y pueden ser personas hipócritas o falsas.